Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la teoría de Vidal. Hoy os voy a contar un poquito la historia, mi versión, mi teoría de la historia. Os voy a explicar hoy, por ejemplo, os hablaré de Sion, del sionismo y del monte Sion. También os voy a hablar del pueblo de Jerusalén, por qué este enclave ha sido tan disputado durante toda la historia. También os hablaré del símbolo de la flor de lis, ¿vale?, que representa. Y por último os hablaré de los templarios o caballeros del temple. ¿Qué os parece? Pues nada, vamos con la teoría de Vidal. Comenzamos. Muy bien, Sion. Voy a hablar de Sion, sionismo y el monte Sion. Sion o Zion, con Z, es el monte que existe antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, desde el mar, en el actual Israel. Es allí donde crucificaban y quemaban vivos a los humanos, para que todo aquel que pasara de camino a Jerusalén viera horrorizado el tipo de justicia que se realizaba a quienes no obedecían o contradecían la autoridad del rey David. Técnica que curiosamente también utilizaba Drácula en Transilvania para proteger su castillo. Horrorizar a tu enemigo y al pueblo en general, la denominada doctrina del miedo, del shock, para hacer y deshacer a voluntad lo que quieras con tu pueblo y desanimar a tus enemigos. El monte de Sion es el lugar de culto donde se queman a los cristianos. También se le conoce como el castillo del terror. La referencia clave para la dominación del ser humano es la represión, explotación y sumisión por medio del pánico inducido al ver sufrir y morir a seres de tu misma especie. Esa es la misión de Sion. El sionismo ha creado todos los ismos, ¿vale? Comunismo, socialismo, banderas, facciones, fronteras, reinos, granjas humanas, donde nos crían y explotan desde hace milenios. El priorato de Sion, como órgano, es el órgano que controla todas las instituciones del gobierno local y mundial. El sionismo ha sido extendido gracias a la Iglesia y a los masones, que son quienes han construido las iglesias, catedrales, castillos, en cada pueblo y ciudad para someter con su religión del miedo y el engaño a sus habitantes. Miedo a ser crucificado y engaño para no descubrir ni delatar al propio sionismo, haciendo así progresivamente una completa dictadura esclavista de humanos, adornándose con trajes y contando el propio sionismo la historia. El priorato de Sion ha ido manteniéndose a sí mismo y blindándose para no prevalecer en su causa. Por ejemplo, la televisión se ha encargado a través de Disney de programarnos desde pequeñitos para aceptar a la realeza, a la sangre azul, a los príncipes y a las princesas como algo muy bonito, algo mágico, bueno y necesario. Pero es programación. La televisión existe para programar nuestras mentes con lo que los sionistas quieren. Antes lo hacían con la Biblia, ahora con su televisión. Han creado nuestra programación, nuestro opio, que nos evade de la realidad, para que no despertemos nunca y derroquemos al propio sistema sionista que nos esclaviza.
Por ejemplo, ¿cuál es su simbología? La cruz. De aquí el símbolo del cristianismo, que es un hombre crucificado. El sionismo ha sido eliminado y censurado, autoprotegido y redirigido por las familias que hasta el día de hoy nos parasitan. El propio sionismo es la práctica de sacrificios humanos a supuestas entes que gobiernan este plano, ya que en todas las culturas prebíblicas encontramos indicios de prácticas rituales en sacrificios a los dioses, incluyendo también prácticas de canibalismo que realizaban y siguen practicando en templos, en dólmenes o en lugares donde el viento, el fuego, la sangre y la tierra se unen para alimentar el mal. El sionismo es aterrorizar humanos matando humanos para su completa dominación. Tiene relación con el proyecto MKUltra de la CIA, que son los askenazis y el Plus Ultra de España. Somos un experimento continuo, el alimento del mal que nos mantiene en ese estado de frecuencias bajas con las cuales alimentan supuestas entidades. La televisión se encarga de hacer exactamente lo mismo. Te programa para que no pienses, no cuestiones y tengas miedo. Para eso crearon la televisión. Ten en cuenta que esta palabra, la palabra Sion, está implícita en innumerables contextos sustanciales como revisión, sesión, sanción, intención, tensión, impresión, profesión, sumisión, prisión, prisionero, misionero, etcétera, etcétera. Los protocolos de los sabios de Sion es un tratado donde explica cómo explotar, someter y controlar a la humanidad a través del engaño, el miedo y la sumisión. Los masones no solo construían iglesias, también construían y aplicaban la doctrina religiosa para crear esclavos. Vale, pues vamos a hablar ahora de... Vamos con el número 2. Jerusalén. ¿Por qué ha sido tan disputado siempre este reino? Jerusalén se encuentra estratégicamente entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Jerusalén significa Jeru, junto, Salem, la salina, que no es otra cosa que el propio mar Muerto, mar cuya salinidad es muchas veces superior a la del mar Mediterráneo y resto de mares, teniendo en sus aguas la capacidad de mayor flotabilidad, siendo así una de las mayores concentraciones de sal marina del mundo, todo un tesoro, ya que en aquellas épocas la sal valía más incluso que el oro, y por ello, al estar Jerusalén estratégicamente junto a este incalculable mar de sal, siempre ha sido el lugar elegido por los que hasta el día de hoy deciden los salarios, que viene de sal, y salud, que también viene de sal, Salomón también viene de sal, saludos, su sal y sus propiedades, y las propiedades de la sal, para conservar los alimentos, la convirtieron en el bien más preciado en aquellos tiempos y aún en los actuales. La proximidad al mar Mediterráneo les permitía a los habitantes de Jerusalén y permite pescar, conservar y almacenar el pescado o la comida con la sal del mar Muerto, este bien tan preciado y tan poco valorado en la actualidad. Jerusalén es el pueblo junto al tesoro más grande de sal, y los judíos, el pueblo elegido para su custodia.
Los sionistas del Templo de Salomón, o caballeros templarios, o del Temple, defendían la entrada a Jerusalén y su tesoro de sal, crucificando cientos y cientos de cristianos en su entrada, y a los herejes. De aquí vienen las cruces en los cementerios actuales, que no son otra cosa que un campo de hombres crucificados, ondeando a vista de todos, para contemplar y no olvidar la muerte, para crear el terror necesario y para advertir del terrible poder que protege el tesoro de Salem, para proteger la sal. El pueblo fue esclavizado desde entonces a través de los salarios, sal a cambio de trabajo, que es la base del esclavismo actual de hoy, sustituido por papel. Antes era sal, el salario, luego fue oro o monedas y ahora ya es papel, ya cada vez se convierte en nada. Bueno, quiero que entiendas que Jerusalén basa toda su historia en torno al negocio de la sal. Por ello ha sido y es tan disputado este enclave actualmente, porque es la cuna del judío y su negocio para esclavizarnos. Los cananeos, que juegan con el hombre y se consideran el pueblo elegido para tal fin. Con ello advertían a quienes llegaban, crucificando hombres y mujeres en la entrada de Jerusalén y lapidando o quemando los vivos, si no los cuervos se encargaban del resto. El negocio se protege con la muerte, ¿vale? Pues eso, creo que ya he explicado un poquito qué es Sion, ¿no? De dónde proviene Sion, el sionismo, las cruces, Jerusalén y bueno, vamos con el número 3. La flor de lis. Os voy a hablar de la flor de lis. ¿Qué relación tiene con el sionismo y con todo el tema? La flor de lis, la flor del sionismo, de la realeza y sobre todo del priorato de Sion, que como bien dice, su prioridad es el sionismo. Priorato de Sion, prioridad, sionismo, ¿vale? Aterrorizar y ajusticiar continuamente al pueblo para fomentar su sumisión a la iglesia, que es quien domina por encima de la mano y junto a la realeza, que de real no tiene absolutamente nada. La realeza es gobernada por el sionismo y sus prioridades son la explotación, violación, robo y muerte a los más débiles y desbancar a los más fuertes, que no se alíen a su causa. Hasta nuestro tiempo sigue bien presente en toda institución o forma de gobierno, ejército, fuerza de seguridad, televisión, etc. Nos siguen programando con miedo a través de la tele y los medios de comunicación. El sionismo reconocido y denominado como tal surge pocos años antes del comienzo del año cero de nuestra era, cuando el Consejo del Priorato de Sion había ya confeccionado el plan perfecto para dominar el mundo progresivamente, a través del mercadeo y la creación de los salarios, a través de los protocolos de los sabios de Sion, que son unos protocolos en los cuales dictamina unas pautas para esclavizarnos y mantenernos esclavos. Estos son los protocolos de los sabios de Sion. A través de los protocolos de los sabios de Sion nos esclavizarían y vivirían de nosotros para la eternidad, manteniendo el secreto hasta nuestros días. La flor de lis, sin duda alguna, es el símbolo del gremio encargado de nuestra merma cultural, espiritual, liberal y física, que nos mantiene esclavos. Pocos hoy en día son conscientes de ello. Venga, y vamos con el número 4. Los templarios. Venga, ya
Para rematar, voy a hablaros de los caballeros templarios. Los caballeros de la Orden del Temple o Templo de Salomón, que viene de Sal, que custodiaban el camino desde Europa hasta Jerusalén, defendiendo, dicen los libros, a los peregrinos que iban y venían a Jerusalén a rezar, supuestamente. Pero realmente lo que hacían los templarios era custodiar la sal que se enviaba desde el Mar Muerto a Europa y el oro que volvía a cambio a Jerusalén. Defendían el negocio. Se podría decir que ahora los caballeros templarios podrían ser perfectamente la seguridad de Prosegur, que van con los furgones blindados y armados, custodiando el dinero de los banqueros. Venga, los caballeros templarios se hicieron ricos, aparte de con el negocio de la sal y el oro, construyendo iglesias y catedrales, como por ejemplo Gaudí, que fue uno de ellos. Eran maestros, eran guerreros, eran médicos, eran brujos, eran héroes, eran constructores, eran legisladores de la ley allá donde fueren. Los templarios habían sido instruidos por el propio sionismo, con su hermetismo y sus conocimientos sagrados para poder hacer y deshacer el presente, para modificar el futuro, debido a su propia inteligencia, disposición y honor bajo juramento a desempeñar su olímpico fin, custodiar y defender el negocio de la sal y el oro de Salomón. ¿Vale? Gracias al sionismo y a su poder MK Ultra esclavización a través del shock, construyeron una red de iglesias en todos los pueblos para implantar su doctrina ya estudiada, el sionismo. Misioneros con una misión, Sion y su red. Esta red existente de iglesias, castillos y catedrales, que eran tan grandes según fuere la población de cada lugar, en donde para poder congregar a todos sus habitantes e instruirlos en los cuentos de la religión, pagando religiosamente a sus sacerdotes. Este sistema formaba y forma una red de municipios, cubriendo y uniendo grandes distancias entre sí, a través de los caminos de paso o vías, creadas para agilizar la capacidad de viajar a través de ellas, tanto de mercaderías como la propia información, que viajaba entre templos desde Jerusalén hasta Sion, en Suiza, Vaticano, en Italia, Toledo, en España. Los templarios dominaban, entre otras ciencias, la navegación, la alquimia y, sobre todo, la mente de quienes se cruzaban en su camino. Adoraban a Baphomet, que es la cabeza de una cabra, que al pudrirse produce la peste, temible enfermedad, y con ella eran capaces de acabar con pueblos enteros a voluntad. La peste es lo que contiene el arca del tesoro de Salomón. Su poder reside a través del miedo fomentado a la muerte y a la peste, representado en la cabeza del macho cabrío. El sionismo es el hermetismo o conocimientos herméticos sagrados que tanto han ocultado. Baphomet es la peste, la propia epidemia representada en la cultura griega con la cabeza de Medusa, que al contemplarla te convertía en sal o en piedra. Una terrible maldición, la peste, enfermedad que han utilizado durante toda la historia, además de las guerras y el terrorismo absoluto. La peste la han utilizado y saben utilizar en la actualidad. Las enfermedades para mermar o diezmar, para mermar la población o diezmarla
y mantenerlos débiles, manejables en número, confundidos, con miedo a morir y esclavizar sus almas. Los caballeros del Temple fueron, han sido y son los askenazis, encargados de crear las guerras mundiales y explotar y robar a los países y pueblos, encargados de convencer a las naciones para que se maten entre ellas y así poder robarles todo su oro a sus ciudadanos, para llevarlo todo a Jerusalén, como han hecho toda la historia, y poder crear, mantener y hacer crecer el Estado de Israel. Bueno, y ahora voy con una anécdota relacionada. Los caballeros judíos o caballeros jedis en la Guerra de las Galaxias son el lado oscuro, ya que al hacerse grandes, al hacerse mayores, su verdadero fin es el matar gollines y destruir países, robar recursos, envenenar la naturaleza, a todos los hombres y mujeres del planeta. Este es su plan, que se está llevando a cabo con precisión, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. He intentado hablaros sobre un tema que yo considero algo interesante y os quería contar estos datos, que es mi teoría, ¿vale? Que sepáis que todo lo que he leído no ha salido en ningún libro ni nada. En parte. Quiero decir que todo esto que he comentado son deducciones propias, mías, ¿vale? No pertenecen a ningún libro. Esto es la teoría de Vidal. Aquí nos vemos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together kooky, the Addams Family.